Hola a todos nuestros seguidores de Book Perú, bienvenidos a una nueva edición de Entrevista del Mes. Hoy más que nunca las empresas necesitan líderes que sepan guiar, motivar e inspirar a sus equipos en un entorno digital. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Jurgita Sarkovait, gerente de innovación y estrategia digital de Neo Consulting y líder de Neo Digital Skills. Jurgita es docente de transformación y marketing digital en Pacífico Business School, con 10 años de experiencia internacional liderando iniciativas relacionadas a la innovación, tecnologías emergentes, marketing digital y desarrollo de nuevos productos en Lituania, Países Bajos, España, Reino Unido, Suiza y Perú. Jurgita, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto. Muchas gracias, Yurguita. Y bueno, para comenzar, la primera pregunta sería, para lograr y atraer eh, líderes digitales, que son aquellos que saben guiar y sostener a los colaboradores en un entorno digital, ¿qué cambios fundamentales deben realizarse en el mindset de la organización? Sí, buenísima la primera pregunta para citar el contexto, ¿no? Creo que es algo que vemos bastante, ¿no? Muchas de las organizaciones hablan sobre traer a los líderes digitales, muchos abren la posición del CDO, ¿no? Del Chief Digital Officer, y lo que vemos también en la práctica es que hay un grupo de ese tipo de líderes que logran el éxito y por otro lado también hay organizaciones que van cambiando de ese rol de CDO cada 2 años. Incluso hay estudios que dicen que el rol de CDO tiene el tiempo promedio de pertenencia en el puesto 2 veces menor a cualquier otro tipo de ejecutivo del C-Level. Y eso sucede porque, claro, las organizaciones tienen la intención de traer a una persona con un mindset diferente para impulsar los cambios. Pero lo que pasa es que si la empresa no está lista para asumir esos cambios, ¿no? Y no darle el accountability, el empoderamiento a esa persona, traer esos cambios y realmente empezar a cambiar la forma de ser, pues es muy difícil que un líder o una persona o un equipo haga un cambio sostenible en el tiempo. Entonces yo creo que el primer cambio en mindset es realizar que se necesitan ciertos cambios, ¿no? Entonces hacer un diagnóstico, entender la situación en cómo estamos, hacia dónde queremos ir. Y segundo es entendido que estamos en un proceso de transformación, permitir que las personas que tienen ideas, que tienen las iniciativas, implementen esos cambios y dejarse llevar un poco por esa corriente, ¿no? Aceptar ciertos riesgos y experimentos, entendiendo que algunos van a suceder, pero van a lograr éxito, pero también puede pasar que algunos fracasen en el camino y nos dejen ciertos aprendizajes. Entonces, esa flexibilidad hacia el cambio creo que es fundamental para empezar a hablar sobre liderazgo digital, sobre una transformación digital en general. Ujú. Y cuéntanos, ¿qué herramientas digitales consideras que pueden ser un buen soporte para justamente liderar equipos y motivarlos en un contexto actual? Por ejemplo, muchas empresas optan por plataformas o softwares que les permiten potenciar un poco más su comunicación interna a través de diferentes herramientas como banners, avisos, de repente un portal donde se facilite un poco la comunicación entre el líder y los colaboradores. Si nos podrías comentar un poco tu opinión al respecto. Sí, efectivamente. Yo creo que hay tres sistemas, digamos, genéricos, ya sin entrar al rubro y a las herramientas específicas de cada industria o cada tipo de organización, pero son herramientas de comunicación, comunicación corporativa, que facilite el flujo de información. En un contexto virtual, de hecho, es mucho más difícil, ¿no? Porque perdemos toda la comunicación no verbal, perdemos un poco las interacciones informales, entonces herramientas que faciliten la comunicación corporativa. Y acá discutimos mucho con varios líderes en las organizaciones si WhatsApp es una herramienta de comunicación corporativa. Y bueno, en mi opinión es drásticamente no. WhatsApp no debería ser una herramienta de comunicación corporativa porque mezcla muchísimo los elementos de comunicación presencial, no es un activo de la empresa, ¿no? Si la persona se va con su número, se lleva toda la conversación, no deja ningún histórico, no deja documentado la información y conocimiento que se tiene. Entonces, por un lado es herramientas de comunicación corporativa, que hay diferentes tecnologías que lo permiten facilitar y ya dentro de cada
cada suite tecnológico, digamos, encontramos alternativas. Ujú, La segunda parte es herramientas de gestión de proyectos, o digamos, para mantener el estatus, la visibilidad y trazabilidad de las tareas, ¿no? Entonces, eso mucho en las metodologías ágiles se utiliza en los tableros o en, digamos, metodologías más tradicionales, todo lo que es los roadmaps o los cronogramas de las acciones. Pero cualquiera sea de los casos y las metodologías que aplica, es importante que los equipos sepan en qué está cada uno, sepan en qué están los compañeros, pueden tener ese control y visibilidad ujú, y así reducir la necesidad de una comunicación síncrona, ¿no? Es decir, si yo puedo entrar a un sistema y ver cuál es el estatus, ya no tengo que agendar una reunión a alguien a preguntarle. Entonces, esa es la finalidad de las herramientas de gestión. ujú. Y por supuesto, muchos también están acompañados de los indicadores que va haciendo el reporte. Y la tercera tanda también, que creo que es cada vez más de mayor importancia, es la gestión de conocimientos, porque también la forma de cómo aprendemos está cambiando en un contexto virtual. Entonces, Ujú. si en un contexto presencial es muy fácil voltearse a un colega y hacerle una pregunta y informalmente hay un flujo de aprendizaje, virtualmente no tenemos esa facilidad. Entonces es importante que todo lo que vayamos ejecutando quede documentado en un formato amigable, que después otra persona que se encuentre en la misma situación, en el mismo problema, pueda acceder a eso y así construimos sobre algo que ya existe, ¿no? Entonces no estamos creando la rueda cada vez, sino que No. vamos construyendo encima del aprendizaje que ya existe en la organización. Entonces, para mí son esos tres que son fundamentales y, digamos, genéricos para cualquier tipo de industria. Ujú. ¿Y crees que los líderes peruanos deberían apostar por nuevas tendencias o metodologías para promover una cultura digital y formar futuros líderes en las organizaciones? Por ejemplo, ¿tú qué nuevas tendencias has podido identificar y crees que deberían aplicar las empresas hoy? Bueno, efectivamente, ¿no? La capacidad de mantener siempre un ojo en las tendencias es algo indispensable. El mundo es tan cambiante ahora y el grado de incertidumbre que tenemos es mucho más fuerte de lo que la mayoría de los líderes actuales han sido formados, ¿no? En épocas diferentes. Entonces, las tendencias son un indicador temprano de qué es lo que podríamos esperar. Entonces siempre es bueno mantenerlo y lo que vemos ahora, las tendencias más fuertes, bueno, creo que ya hablar de inteligencia artificial y hablar de las cosas como machine learning, creo que como todo el mundo lo habla, pero la pregunta es qué tanto realmente lo ¿Lo aplican? aplicamos y lo incluimos en nuestra organización, en el día a día. Pero también ahora se habla muchísimo de Web 3.0, ¿no? Entonces ya un paso más allá, digamos, con las tecnologías que va democratizando mucho más el mundo virtual y diferente, ¿no? Entonces ahí es, a veces yo también como profesor, a veces hablo con los alumnos de pregrado, ellos me traen herramientas que ellos utilizan que yo ya no conozco, entonces a pesar de que, bueno, yo no me siento tan mayor, pero sí siento que hay un gap generacional y donde también como líderes de organizaciones tenemos que estar pendientes de estas nuevas tecnologías que van surgiendo. Entonces todo el mundo de gaming, también de la realidad aumentada, ahora el metaverso también va a tener implicancias tremendas en cómo funcionan los negocios. Todavía no sabemos cuáles van a ser, pero que van a ser es evidente. Entonces, sí es importante tener, digamos, un equipo o recursos dedicados a las capacitaciones que, por supuesto, no el día de mañana, pero probablemente pasado mañana o en 2 años o en 3 años y van a tener un impacto y más tarde o más temprano nos va a tocar esas tecnologías. Entonces, entender qué son, para qué sirven, qué se pueden hacer y tomar las decisiones, si es relevante o no es relevante, genera una ventaja competitiva para la organización. Y Yurgita, frente a la irrupción del trabajo remoto, muchas organizaciones han pasado a promover un liderazgo más afín en un entorno predominantemente tecnológico. ¿Cuáles consideras que son las principales diferencias entre este tipo de liderazgo y el liderazgo tradicional, principalmente vinculado con el trabajo presencial? Yo no sé si digamos, el cambio ha sido tanto el entorno virtual versus presencial, pero creo Ujú, que más bien las circunstancias y la magnitud y velocidad de cambios que estamos viviendo y los que predominantemente están traídos por la tecnología, ¿no? Entonces,
pero ahora se habla mucho de liderazgo adaptativo, ¿no? Entonces hay una rama de liderazgo que se llama liderazgo digital, pero si vemos un poco los estudios, tiene muy poco que ver con digital y con la tecnología y mucho que ver con las capacidades de adaptación, flexibilidad, manejo de incertidumbre, que son las competencias humanas, netamente de relaciones humanas, de cómo estamos enfrentando. Entonces, hay un libro que últimamente estaba leyendo, se llama Hacking Digital, que habla sobre las transformaciones digitales y habla sobre los estudios de cómo los líderes digitales, de los líderes que tienen ese mindset de liderazgo digital, son capaces de cambiar de un mindset, digamos, de un líder más tradicional como visionario, el líder que define la dirección, que sabe qué hacer, que dice cómo llegar a la meta, y un líder que es mucho más, digamos, aplica los términos de escucha, toma los insights del equipo para poder determinar juntos el camino, ¿no? Entonces, creo que ese es el cambio que estamos viviendo, que requiere, digamos, de ese líder autocrático, quizás que estamos acostumbrados a ver tradicionalmente, a un líder que es capaz de cambiar su propio mindset dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, si es una situación de crisis, sí probablemente tiene que sacar sus competencias de un líder que puede tomar decisiones sin consultar a nadie, pero aplicar la velocidad. Pero en otro momento, donde enfrenta retos de mucha incertidumbre, sí necesita esa inteligencia colectiva que trae la organización para poder resolver y encontrar mejores soluciones. Entonces, es ese switch entre los dos tipos de mindset que hace la diferencia en los líderes digitales, ¿no? Para entender un poco más esta apreciación, Yurgita, entendería entonces que este liderazgo adaptativo que tú mencionas sería el ideal para enfrentar o pasar este entorno actual en el que nos encontramos, que muchas empresas están optando por el trabajo híbrido, hay algunas que de repente mantienen más el remoto, porque digamos, sería interesante poder aplicar herramientas tanto de este tipo de liderazgo como otro, ¿no? ¿Cuál crees que sería el mejor liderazgo para, en todo caso, emprender en una situación en la que nos encontramos hoy? ¿Sería este liderazgo adaptativo que tú nos mencionas? Bueno, creo que no hay una respuesta sí o no, sí, va a depender, pero mi opinión personal que sí, efectivamente, ¿no? Porque el liderazgo adaptativo toma en consideración el contexto y aplica las herramientas dependiendo del contexto. Entonces, es muy poderoso ese mensaje de decir, tener un abanico de competencias, porque no es tan simple, claro, uno no puede saberlo y hacerlo todo, pero desarrollar esas señales y esa capacidad de identificar las señales y con eso responderlo con las herramientas adecuadas. Entonces, creo que es un reto bastante grande para los líderes que se está planteando en ese momento, ¿no? Ujú. Y finalmente, Yurgita, si tuvieras que analizar el desempeño de un líder hoy, en este entorno marcado por el trabajo remoto y un regreso a un incipiente de a la presencialidad, ¿cuáles dirías que son los principales indicadores de éxito o de que está haciendo bien su trabajo? ¿En qué deberían fijarse las empresas? O sea, qué Si es difícil que, esa pregunta, ¿no? Porque efectivamente es muy fácil poner los indicadores de desempeño, digamos, cuando ujú, hablamos de cosas específicas, pero cómo evaluar el trabajo de un líder, yo creo que hay dos variables que son importantes, ¿no? Uno es con cuánta claridad comunica cuál es la visión e inspira esa visión, ese propósito del por qué estamos aquí, de cuál es la dirección hacia dónde estamos yendo. Y segundo, qué tanto empodera que su equipo puede llegar a esa visión. Entonces, eso probablemente va a significar diferentes cosas a diferentes organizaciones y se mide con los indicadores adecuados para ello. Pero creo que para mí esos son como las dos áreas que define el desempeño de un buen líder, ¿no? De ser inspirador en comunicar, en definir, inspirar y comunicar la visión y la dirección de la organización, de definir los objetivos, explicar por qué es importante, ¿no? Dar ese contexto y el alineamiento para que no solamente las personas digan, bueno, ese es el objetivo y eso vamos, sino cuál es el atrás de ese objetivo, de por qué lo estamos planteando así ujú. y empoderar a las personas, ¿no? Porque finalmente el labor más importante del líder es que también su equipo se puede desarrollar. Entonces, eso es
como clave y sí, pues si me preguntas por como los indicadores numéricos, no los podría decir porque va a variar. Perfecto, Yurguita, te agradezco mucho este espacio, que nos hayas podido dar tus comentarios y tu conocimiento sobre este tema, y a todos nuestros seguidores decirles que no dejen de visitar nuestro blog en www.book.pe y visiten nuestras redes sociales, pueden encontrarnos como Book Perú en LinkedIn y Facebook. Nuevamente, muchas gracias, Yurguita, por estar con nosotros. Gracias por la invitación nuevamente. Que estén bien. Muchas gracias.